Para la postura le pedimos al paciente que ponga sus manos a los costados y observamos que su biotipo es de mesomorfo. Le pedimos lateralmente que se vaya para ver y observar y lo que observamos es que está completamente normal. Tiene relación tanto la parte superior como la parte inferior. Ahora, para los hombros, observamos que el lado izquierdo tiene una leve inclinación, mientras que el lado derecho es un poco más firme. Ahora iniciamos con la evaluación del cráneo, donde vamos a determinar el biotipo cefálico. En este caso no cuenta con una medición celométrica exacta, por lo cual a criterio y a propio ojo, lo que nosotros vamos a definir que es un dolicéfalo. Como se puede observar, es un poquito más angosto, por eso le estamos relacionarlo a un dolicéfalo. Ahora lo que vamos a hacer es ver los puntos anatómicos de referencia. En este caso vamos a ver el triquión, la glabela, la pared externa de la órbita, la pupila, la subnasal, las comisuras labiales tanto derecha como izquierda y el mentón. Ahora, para el ángulo de la apertura facial, lo que vamos a realizar es trazar una línea desde la parte externa de la órbita hasta el mentón, obteniendo así el ángulo correspondiente. Con esto vamos a hacer con la ayuda de un transportador y lo que vamos a hacer es medir. Ahora, si es braquifacial es mayor a 50, si es mesofacial es 45 más o menos 5 y dolicofacial que es menor a 40. En este caso, la paciente cuenta con 35 grados, lo cual presenta un dólico facial. Ahora vamos a observar cómo es la simetría. En este caso, lo que vamos a hacer es dividir una línea media que vaya desde el triquión hasta el mentón, otra línea imaginaria que vaya alrededor de los ojos, y esto es para observar su simetría. En este caso, lo que podemos observar es que su ojo derecho está un poquito más caído. Corrección, el ojo izquierdo está un poquito más caído, mientras que el ojo derecho está un poquito más elevado y el lado derecho presenta un poquito más de abultamiento o cachete. Después de analizarlo, lo vamos a dividir en 3 tercios. Tercio superior que va a ser desde el triquión hasta la glabela. El tercio medio de la glabela hasta la subnasal. Y el tercio inferior va a ser desde la subnasal hasta el mentoniano. En este caso, el tercio medio y el tercio superior miden 5 milímetros, mientras que el tercio superior es 5.5. Entonces quiere decir que el tercio superior es aumentado y los 2 tercios medio e inferior son proporcionados. Ahora lo que vamos a hacer es dividir en 2 líneas imaginarias más, que serían la línea bipupilar, como se puede observar, esta es una línea imaginaria, y la otra línea sería la línea bicomisural, que va desde la comisura de los labios hasta el lóbulo de la oreja, que igual es una línea imaginaria y ambos planos deben estar paralelos entre ellos y con el horizonte, lo cual brinda una sensación de armonía. Ahora de los planos vamos a encontrar 3 que serían el de Frankfurt, plano de Camper y el plano de oclusión. El plano de Frankfurt es un plano cefalométrico que pasa por el punto infraorbitario hasta el porión, y mientras el plano de Camper es un plano imaginario que pasa a través del trago auditivo y la espina nasal anterior y que es paralelo al plano oclusal, y el plano oclusal es más que todo un punto de contacto para el borde de los incisivos y las puntas de las cúspides distobucales de los segundos molares. Para la apertura bucal, ahora podemos usar 2 técnicas, que sería una técnica con los 3 dedos o usando una regla milimetrada, lo cual en este caso vamos a usar ambos para la demostración. Primero vamos a vamos a usar el de los dedos, lo cual le vamos a pedir a la paciente que abra todo lo que pueda para empezar con la apertura o su rango aproximado. Entonces, lo que vamos a hacer es
decirle abrir a la paciente. Metemos los dedos y observamos si entran correctamente los 3 dedos y que no sientan ninguna molestia. Ahora, usando con la regla, vamos a hacer desde los bordes incisivos, tanto superiores como los bordes del borde incisal, de los inferiores, lo cual en aquí mide un 45 milímetros, lo cual está en el rango. Del análisis inferior, lo que vamos a hacer es el subnasal y el estonion inferior. Para el subnasal tiene que ser una porción ideal de 1 y 2, es decir, que subnasal es 1 y estonion inferior es 2. En este caso, vamos a empezar desde la comisura del labio o la unión de los labios hasta el mentón, y en este caso mide el estonio inferior 5, mientras que el subnasal, es decir, el superior, mide 2.5, lo cual sí cumple con la proporción ideal. En la competencia labial, lo que vamos a hacer es que lo vamos a medir en milímetros desde los puntos de estonion superior y estonion inferior para su evaluación. Los labios deben estar en reposo y el valor normal es de 3 milímetros, lo cual le pedimos a la paciente que esté relajada y sueltita para que podamos ver la competencia labial. Y en este caso su competencia es de 5 milímetros por su mordida abierta. Para el análisis facial lateral, lo que vamos a ver es también las partes del tríqueo, la glabela, la subnasal, la ala de la nariz, el pogonio y el mentón. Ahora en el perfil anteroposterior, como tenemos que tomar 3 puntos, que son la glabela, la subnasal y el pogonio. En este caso, con la ayuda de una regla, ahora sí, con la ayuda de una regla vamos a poner en la glabela y en la subnasal. Y como observamos, sí tiene relación, mientras que la subnasal hasta el pogonio no existe una relación, lo cual es un perfil cóncavo. Ahora, en los ángulos de convergencia facial, esto entraría a un hiperdivergente, en un perfil hiperdivergente por el plano de Camper y el plano mandibular, que se puede observar que también son dos líneas imaginarias. En el plano de la mandíbula tenemos que hacerlo desde la línea o desde el lóbulo de su oreja hasta el mentón. Como dije, es una línea imaginaria. Para eso decimos que es un hiperdivergente. Por favor, ponte de frente. Gracias. Ahora, para el análisis facial de la sonrisa, lo que vamos a observar es la línea media para ver tanto del superior y del inferior. Y como vemos, sí coincide con su línea media, lo cual sí es simétrica. La primera parte del examen es la inspección, lo cual vamos a visualizar la parte de cráneo para ver si existe alguna simetría, y posterior a esto vamos a visualizar si es que en la cabeza de la paciente existe algún signo de alopecia. Posteriormente a esto vamos a proceder a la palpación y vamos a palpar si es que en el cráneo de la paciente se percibe alguna lesión, alguna tumorización, o puede ser no detectada por el cabello. Después de esto vamos a proceder a hacer una ligera tracción del cabello para ver si es que se desprende, y en este caso no sucede eso. La siguiente parte consiste en visualizar las fases del paciente. Hay determinadas fases que se asocian con algunas enfermedades. En este caso podemos visualizar una fase normal, y posterior a esto vamos a examinar los senos paranasales y vamos a hacer ligeras compresiones en los senos frontales, luego en los senos maxilares, para ver si no existe sinusitis o dolor. Ahora vamos a visualizar las órbitas. En algunas enfermedades se puede visualizar el edema para empeorar, sobre todo si son de origen neurológico. También nos interesa ver el estado de los párpados, que no haya simetría. Nos interesa ver en la parte de abajo de la mucosa. Esta puede verse pálida en algunas enfermedades como la anemia. Y después de eso nos interesa observar la esclera, y luego le pedimos al paciente que visualice hacia abajo y ver lo blanco si es de la esclera, y si tenemos que descartar principalmente si no hay cambios de coloración para la alteración frecuente de la ictericia.
Ahora vamos a revisar la nariz, que sea simétrica, que no tenga ninguna alteración visible, y elevamos el mentón de la paciente para poder observar las fosas nasales, observar también la mucosa, que no haya ningún cambio de coloración y que no haya sangrados, que no haya sequedad de la mucosa, y esto dependerá obviamente de su salud. También va a haber dos métodos para ver la respiración del paciente y le pedimos que sople. Y ahora del otro lado, sopla. Ahora en la región del pabellón auricular, aquí nos interesa visualizar la región retroauricular, donde está la mastoides. Aquí nos interesa saber si es que hay dolor, inflamación o un edema en la mastoides, o también presencia de una coloración violeta, ya que haría suponer o pensar una fractura de la base del cráneo, si es en un caso. Ahora también podemos palpar en la parte anterior del pabellón auricular algunos ganglios, y también nos interesa la articulación temporomandibular, y en aquí le pedimos al paciente que abra la mandíbula y la cierre para ver si es que no tiene una complicación o molestia. También nos interesa observar como tal la infección del pabellón auricular, su implantación, que no tenga nexos, que no tenga malformaciones, porque estos se pueden correlacionar con enfermedades genéticas. Y nos interesa también el signo del trago, o sea, que no lo tenga, porque el signo de trago positivo es cuando al hacer una tracción del pabellón auricular ocasiona un dolor. En la inspección del cuello le pedimos al paciente que eleve el mentón y observamos y palpamos el hueso hyoides, la tiroides, que sea móvil para que al momento de degluir lo eleve. Le pedimos al paciente que degluya y como podemos, sí es normal. Palpamos para no tener adenopatías cervicales anteriores, submaxilares, submentonianas, supraclaviculares, y estos podemos palparlos o también observarlos en algunos pacientes. Y en la horquilla external se puede percibir un pulso. Para examinar la glándula tiroides es necesario palpar el hueso hyoides y el cartílago tiroides. Inmediatamente después procedemos a una mano, queda fija la mano derecha para que tenerla ahí en la glándula, y con la izquierda procedemos a la palpación, y lo mismo hacemos viceversa. Y si no sentimos muy bien la glándula tiroides, es normal, porque este examen mayormente nos ayuda a diferenciar el bocio si asciende en la deglución, y tenemos que reportar cualquier anomalía, sobre todo si es que es asimétrica. En la exploración de la movilidad del cuello, palpamos en la parte posterior para ver si existe alguna contractura muscular, y hacemos un examen de los movimientos de lateralidad y también de rotación, tanto para un lado y como para el otro, para ver si está preservada su movilización y no sienta dolor. Ahora vamos a revisar la presencia o la auscultación de los pulsos carotidios. Los pulsos carotidios son importantes de auscultarlos en los pacientes de edad más avanzada, así que este paso lo podemos obviar. Ahora vamos a hacer la prueba de la exploración de los pares craneales oculomotores. Para eso vamos a pedir al paciente que siga mi dedo, primero con ambos ojos, tanto para la izquierda, derecha, arriba, abajo y al centro. Ahora le pedimos que se tape un ojo y que haga los mismos movimientos con un ojo, y luego le pedimos que se tape el otro ojo para que haga los mismos movimientos. Ahora pasamos a otra prueba, que sería el reflejo fotomotor pupilar, para que vea a un mismo punto y mientras voy acercando la linterna. Lo que queremos lograr con esto es que haya la contracción de la pupila, es decir, meiosis, y esto sucede por el reflejo automático del sistema nervioso que protege la retina, y podemos observar que hay ese reflejo directo y el reflejo consensual. Ahora pasamos a otro examen facial y vamos a palpar el tercio superior de la cara de forma bimanual, de tal manera que ubiquemos masas, alteraciones, asimetrías y zonas dolorosas, palpando el hueso frontal y los rebordes superiores de la órbita. Ahora pasamos al tercio medio,
donde vamos a palpar los rebordes inferiores de las órbitas, los maxilares superiores, pero percutiéndolos en los maxilares en ambos lados. También vamos a palpar los rebordes alveolares por la parte externa para terminar en la articulación temporomandibular, lo cual ahora le pedimos al paciente que apriete fuertemente los dientes para identificar zonas dolorosas y palpar el músculo macetero y asimismo palpar los tres haces de las fibras del músculo temporal. Aquí también podemos evaluar la apertura y el cierre. Ahora en el tercio inferior vamos a palpar el reborde inferior mandibular, identificando masas asimétricas, zonas dolorosas para terminar en la parte anterior del mentón. Y ahí vamos a iniciar la palpación del cuello avanzando por la línea media hacia atrás hasta la posición del ganglio lingual. Y vamos a descender en la posición de los ganglios prelaringios y luego de lado a lado los ganglios paralaringios hasta llegar a la base del cuello y en el lugar donde se inserta el músculo esternocleidomastoideo en el esternón, donde vamos a palpar la glándula tiroides y vamos a abrir un espacio entre el músculo y la laringe y le pedimos al paciente que degluta de forma que palpemos la glándula al pasar por entre nuestros dedos y hacemos lo mismo del lado contrario y luego subimos por la parte superficial del músculo esternocleidomastoideo desde la inserción superior hasta la inferior para palpar los ganglios cervicales por tres grupos de ganglios en la cadena cervical. Los superficiales que se encuentran sobre el músculo, los ganglios cervicales inferiores profundos que están detrás del músculo y debajo en la mitad del inferior del cuello, y los ganglios cervicales superiores profundos que están adelante del músculo. Y pasamos a la parte posterior en la inserción del músculo trapecio y de los ganglios occipitales. Vamos a ir hacia adelante a los ganglios mastoideos, luego a los tosilares, palpando simultáneamente la cola de la glándula parótida en el lóbulo superficial. Avanzamos evaluando los ganglios submandibulares y los submentonianos para finalizar palpando la fosa supraclavicular y los ganglios ahí ubicados. Y hacemos lo mismo del otro lado. Una vez hecho todo eso, vamos a finalizar la parte del examen palpando los ganglios supraclaviculares. Ahora para la oclusión vamos a revisar tres cosas, que sería uno, la clase de Angle. Por eso vamos a revisar y que esté cerrada su boca y que esté con la máxima intercuspidación, lo cual vamos a cerrar la boca y lo vamos a revisar. Ahora podemos ver que en el lado izquierdo presenta la clase 1 de ángulo, lo cual es la cúspide mesiovestibular del primer molar superior, ocluyen y el surco mesiovestibular del primer molar inferior, y lo mismo sucede en el lado derecho. Pero mientras vamos observando, vemos que la relación canina presenta una clase 2, porque la vértice anterior del canino inferior se encuentra en una relación distal. Esto se debe a que no presenta los premolares tanto superior como inferior del segundo premolar que no presenta. Ahora vamos a hacerle la guía canina.
en la guía canina, esto tienen que chocar ambas cúspides, tanto superior como inferior, para ver si es que respeta esa guía canina. En este caso, en el lado izquierdo sí está presente, porque no hay oclusión en la parte posterior, pero en el lado derecho su guía canina no funciona, no, está ausente porque sí hay oclusión en la parte posterior, lo cual genera una mordida abierta. Una vez ya palpado, vamos a hacer la auscultación. Para eso le vamos a pedir al paciente que abra su boca y vamos a escuchar de ambos lados el late. Después de la auscultación, podemos decir que su lado izquierdo está como un chasquido nomás, mientras que el lado derecho se escucha como si estuviera crujiendo, como si pusiera más fuerza en el lado derecho que en el izquierdo.